11:57 y hemos vuelto a la columna con el padre Daniel Cavallo. Vuelto porque, bueno, teníamos unas actividades en el medio nuestras y del padre también. Se suscitaron, buen día André y buen día a toda la querida audiencia. Se suscitaron varios compromisos y multiplicidad de actividades, pero, ¿no? Porque claro, por ahí a veces no es fácil, no es que uno no desee, sino que lo urgente a veces desplaza también lo importante, ¿no? Y a veces también tenemos tenemos a veces la agenda que la ponen de otras actividades. Bueno, nos tocó lo de la Agractiva, sí, a nosotros. Yo tuve la visita pastoral de nuestro obispo, después pasé por justo el viernes, que fue el día de mi cumpleaños, que casi no me dejan respirar. En todo el día eso también, claro. Obviamente que por ahí uno se predispone a estar atento a la comunidad. Ahí es donde estábamos en la Agractiva nosotros, ¿o no? Me parece. También coincidió con la Agractiva, exactamente. Y bueno, después también otros compromisos a veces de reuniones de sacerdotes en el decanato. En este momento nos estamos organizando porque tenemos que atender la parroquia de Calchín, que se ha quedado sin sacerdote, falleció, así que, bueno, yo justo este domingo por la tarde me toca celebrar misa. Entonces eso reclama de una organización especial de los curas que estamos cerca, porque también estamos pasando por una situación donde no abundamos los curas, ¿no? Entonces eso reclama también una serie de atención que yo siempre digo, ¿no? Es una cuestión de organizarse. Pero bueno, bien, el tiempo es uno solo y corre, ¿no? A veces corre a destiempo con lo que uno quisiera hacer, pero bueno, vamos acomodando la situación. Pero muy bien, muy bien. Bueno, sí, lo que está lindo es que, bueno, se van generando muchas actividades y son cosas que yo particularmente lo veo, es como una construcción que vamos haciendo. Semana pasada estuve en Cura Brochero, participamos de una reunión nacional de equipos de sacerdotes que nos dedicamos a la formación permanente de los curas. Cada diócesis tiene un equipo. Aquí en nuestra diócesis de San Francisco somos 4 sacerdotes que nos dedicamos a ofrecer las instancias de formación de los curas, que es permanente, por eso se llama formación permanente de los presbíteros. Se hizo una reunión nacional de todos los equipos con un disertante, un sacerdote jesuita de España, el padre Germán Arana, que bueno, precisamente vino a desarrollar toda la temática de la autoridad como servicio, de la espiritualidad sacerdotal, una instancia realmente muy iluminadora y muy profunda en la reflexión. Así que bueno, ahí estuvimos la semana pasada, éramos unos 130 curas de todo el país, casi el 80% de la participación de todas las diócesis, y con un desafío, obviamente, que en este tiempo también, junto muchas veces a las crisis que uno tiene que ir pasando, como en otros órdenes de la vida, también la iluminación y las orientaciones al respecto son bienvenidas y muy importantes y necesarias para nuestra vida, ¿no? Así que estamos en ese trabajo también, por eso el viernes pasado tampoco estaba. Vi una foto también que estaban. Sí. No sabía quién que era. Claro, es esta instancia y de ahí hemos hecho el equipo regional de equipos de todas las diócesis de la provincia de Córdoba, ¿no? Si Dios quiere vamos a tener una reunión en septiembre, también perfilando algunos temas de formación que después en las reuniones nuestras de presbiterios vamos tratando de ahondar, de compartir, de reflexionar. Hoy en todos los órdenes, por ahí en un orden profesional se llama capacitación, o llamamos en cualquier profesión instancias donde existe la necesidad de ir profesionalizándose, profundizando
y sobre todo poniéndonos a la altura de los reclamos del mundo de hoy, de los ofrecimientos del mundo de hoy. En la vida del sacerdote y en la vida de una vocación consagrada también imperiosamente pasa por este ofrecimiento de profesionalismo, de capacitación y también de dejarnos ayudar por las ciencias humanas en el ámbito en el que a nosotros nos toca actuar, ¿no? El hecho de dirigencial, de animadores de comunidades, de grupos, de ayuda en instancias por allí de quiebres en las personas o en los grupos, bueno, es el ámbito donde estamos nosotros, ¿no? Por eso es tan importante no quedarnos atrás ni de brazos cruzados, sino al contrario, ayudándonos por la ciencia, dejándonos ayudar para poder fortalecernos y poder iluminar el ámbito en el que nos toca actuar a nosotros, ¿no? Claro, qué interesante, ¿no? Porque para colmo ustedes los sacerdotes diocesanos les toca estar solos. Solos y en todo. Sí. Uno te pareciera como que el cura tiene que tener capacidad para todo. Tienes que trabajar con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los matrimonios, con los adultos, con la ancianidad, con los enfermos, con los grupos. Y a veces uno se da cuenta que uno puede tener carisma para algunas cosas, pero no para todo. Claro, y sin embargo, a mí, por ejemplo, en este momento me dicen, bueno, hay que animar un encuentro de jóvenes. Y yo no sé si tengo carisma para eso. A veces uno la rebusca, tocamos porque hay uña de guitarrero, pero no todos tenemos carisma para todos. Y a uno a veces reclama al cura tener la capacidad para todos los ámbitos. Y hoy vos viste que en todos los ámbitos existe una invitación a perfeccionarte en algún rubro. De hecho, por ejemplo, la medicina. Sí. Punto. Sí, cada especialista se especializa en algún punto. Y el otro, bueno, tenés que acudir a otro. Y lo mismo pasa en el ámbito, por ejemplo, del periodismo. Vos te especializás en algún ámbito deportivo, económico, social, de la farándula. Cada uno se especializa en lo suyo. Y a veces pareciera que el cura tiene que saber todo de todo. Y no es tan así en nuestro tiempo, ¿no? Uno puede tener más facilidad para algunas cosas y reconocer que algún otro ámbito nos cuesta, pero no por eso somos malos curas, sino porque asumimos las capacidades propias, ¿no? Y por ahí, no sé si la gente por ahí lo llega a entender tanto que uno tiene capacidad para algunas cosas y no para otras. Yo, por ejemplo, admiro mucho los que trabajan con los enfermos. A mí es un ámbito, personalmente, que lo hago con mucho amor. Lo pongo, en estos días justo estamos celebrando las misas en las residencias de ancianos, los hogares en nuestra ciudad, en la Semana de San Camilo. Es un ámbito que uno tiene que estar muy preparado, porque uno se enfrenta no solamente con el mundo del dolor, de los años, de las limitaciones humanas, y uno tiene que estar preparado para orientar esas situaciones, que a veces naturalmente sale, pero no siempre sale como uno quisiera o a la altura de las necesidades de esos momentos. De hecho, en la iglesia hay congregaciones que se dedican precisamente al mundo del dolor, al mundo de la enfermedad, al mundo... Bueno, los curas diocesanos somos 4x4, todoterreno. Sí, el único cura tiene que estar en todos lados. Claro. Y a veces no. Y hasta temas institucionales le toca. Y temas institucionales, sí. temas... Ahí lo vi en la mesa del empleo, todo. Sí, claro, también. Es que por allí uno... Pensamos en todo, ¿sí? Que tenemos dote para todo. Bueno, hay que gestionar, ayudar a los grupos en la convivencia, medio, hoy que por ahí sacamos chispas, ¿no? Que cada uno tiene su... Hoy el tema de las ideologías está muy fervoroso y hirviendo en la vida de la sociedad. Uno ver cómo mediar ante esas instancias, cómo ayudar
a posibilitar un crecimiento en la convivencia. Bueno, son todos desafíos, ¿no? En este mundo que es tan complejo, pero a la par que ofrece tantas posibilidades, bueno, uno tiene que ir nutriéndose. Hoy no podemos, bueno, uno de los temas que se trataba, no podemos hoy pensar en un cura que no esté ayornado en el estudio, no porque tenga que tener títulos o porque tenga que tener diplomas, no, porque la parte intelectual hay que seguir cultivándola en ámbitos donde, por ejemplo, la bioética avanza a pasos agigantados. Uno tiene que tener respuesta. Por ejemplo, esta situación que ha ocurrido con este enfermo terminal en Francia, ¿no? 11 años, ¿no? Estuvo postrado. Claro. Sí, que son situaciones que la ética... 11 años para decirle a la gente. Creo más o menos postrado, un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito que lo dejó en estado vegetativo. Sí, yo creo que tenía, respiraba él por sus propios medios. Solamente. Sí. Entonces, ahí se conjuga el ámbito moral, el ético, el encarnizamiento terapéutico, y uno dice, bueno, pero es un tema solamente de la medicina. No, también apunta a la moral, atañe a la ética. Hay que acompañar a la familia que debe tomar una decisión, hay que acompañar incluso al enfermo en su estado, porque es una persona humana que no podemos... Es decir, es compleja la situación. ¿La eutanasia quién la pide ahí? Es que no fue eutanasia, sino que se delimitó que ya era un encarnizamiento terapéutico. Bien. El seguir manteniendo sin sentido esa situación de vida humana. Pero claro, para llegar a eso hace falta estados de estudios donde la ciencia ilumina, pero también hay que acompañar tantas otras realidades humanas en la familia, en el entorno, en los profesionales, porque son decisiones que afectan a la vida y donde uno a veces se siente en esta punta de embudo donde la decisión mía afecta a otra persona. Entonces, bueno, ahí obviamente que la Iglesia tiene en esto documentos, ya sea del magisterio de los papas o bien de las congregaciones que están afectadas a estas instancias, donde uno tiene que leer, donde uno tiene que instruirse, donde para dar respuesta a esto uno no puede tocar de oído. Claro. Entonces, en este momento, el perfeccionamiento en cualquier orden, también en la vida sacerdotal, se hace una necesidad imperiosa a la que uno no le puede cerrar los ojos ni esquivar el pecho al desafío. Hay que afrontarlo, ¿no? Bueno, uno necesita el tiempo para leer, para reflexionar, a veces en cursos o por internet o en consultas. Y es tan amplia la realidad pastoral de hoy, veámosla desde el punto de vista de la vida de la Iglesia. Es tan amplia la realidad pastoral como cualquier profesional necesariamente tiene que dedicar un tiempo a cultivarse personalmente. Antes, en otro pensamiento, en otro momento de la historia, bueno, vos te recibías y con lo que habías recibido en tu formación le tirabas toda la vida y te jubilabas con todo lo que habías recibido. Hoy no. Hoy uno no se actualiza año a año y quedás en un desfasaje que la vida te lo hace notar. Claro. Y te golpea fuerte porque vos quedás desactualizado. Y sí. Y los que están al lado tuyo avanzan, te sacan ventaja y vos te quedaste con el megáfono. O con ¿te acordás cuando estaban las propaladoras? Las propaladoras, claro. Sí. Claro, hoy es... y sin embargo, en un momento era el todo era en la vida comunicacional. Y sí, ni hablar, qué cosa, ¿no? Es verdad. Y bueno... Y ahora que justo hemos cumplido años, vio padre, que más o menos somos de la fecha, uno de los desafíos es decir, bueno, un año más, pero bueno, hay que seguir para adelante. Es que son desafíos de la vida. Y lo importante es no quedarte quieto. Porque si quedás quieto, te pasa todo por arriba y vos te quedaste
Recién hablábamos fuera de micrófono, Sí. ¿no? A veces las posibilidades, los talentos en cada uno, que también depende de cada uno ponerlos en el ejercicio, porque si no se te secan y se pudren. Si uno no los pone en actividad, en movimiento, en ofreciendo, en una actitud de servicio, y se los resguarda, y uno se queda en la seguridad de lo conseguido, y hoy eso te estanca, y lamentablemente las cosas te pasan por arriba, y a veces uno de los grandes motivos del sinsentido de la vida que nuestras generaciones etarias tienen, pasa por eso, porque uno se ha querido quedar en lo seguro y no ha querido arriesgar. Y hoy nuestro mundo, en todos los ámbitos, tiene una gran cuota de riesgo, que hay que, y precisamente el riesgo se vive arriesgando, dando el salto y dando el paso. Hay que prepararse para arriesgar. Eso es un tema, ¿no? Sí, sí. Yo lo veo eso, y cuando hablo así con las generaciones más nuevas, en el tema del amor. También. Nadie quiere arriesgar. También. No, ellos no te dicen es el amor de mi vida, Claro. o te dicen me caso porque es la... Bueno, intento, pruebo. Por ahora estamos juntos. Sí. Tienen 3 hijos. Sí. Y por ahora estamos Sí. juntos. Bueno, a ver. Yo creo que el ser humano, el amor lo siente siempre más o menos lo mismo. O sea, es una cuestión de cómo somos. Pero es algo como que, no sé, como que no te animás. Hay mucho dentro de una cultura que ofrece tanto, por allí hay mucho de quedarte en lo seguro. Por ahí, cuando van terminando el estudio secundario, aparece también mucho este tema, porque o está el desafío de afrontar, arriesgando, ya sea profesiones, vocaciones, donde te exijan aportar todas tus capacidades en cosas que a lo mejor no son tan seguras, Sí. pero también está el ofrecimiento de decir, quédate en lo seguro. Es decir, quédate en lo que hace tu papá, quédate en la estructura que Y más o tenés menos a mano, Sí. quédate en alguna profesión tradicional, y por eso tenemos algunas profesiones que están superpobladas de profesiones, Abogados, de profesionales. contadores tenemos. No quería hacer mención en Sí. ninguna para no, pero sí, pero derecho. tenemos muchísimos. Abogados, contadores. La medicina hoy se especializa por ramas Sí. y ha ofrecido campos muy abiertos, ¿no? Pero esas profesiones tradicionales, bueno, es lo seguro de. Claro, pero en lo seguro, a veces uno, por no arriesgar, estás matando talentos y dones que uno tiene solamente por no arriesgar. Y hoy la cultura nuestra en todos los ámbitos tiene mucho de riesgo. Y eso no podemos cerrarle los ojos. Tenemos que aprender a arriesgar. Y fíjate que en todos los órdenes, en todos los planos, aún institucionales, se tiene que aprender a arriesgar, porque si vos te quedás solamente en lo que te da seguridad, quedás desfasado. Claro, porque cambian demasiado. Cambia muy rápido. Cambia continuamente. Claro. O sea, vos tenés que planificar para un futuro que no lo ves. Sí, Porque está siempre en cambio. Y sí, sí. nosotros cuando hicimos esta radio, pensamos en eso. Tenemos que hacer una radio para dentro de 5 años. Sí. Y no existía la radio dentro de 5 años. Estábamos viendo eso. Sí, sí. Claro. Que es el planteo que te hace Claro. cualquier profesión de hoy. Sí, vos ¿no? tenés que pensar para adelante. Tenés que pensar para adelante. Para el mundo y que no existe todavía. Saber estar a la altura de lo que se viene. A ver, en el ámbito que nos toca, nosotros estamos pensando en nuestra diócesis, Sí. y eso es por eso el curso que participamos en la semana pasada, y hay reuniones que estamos haciendo permanentemente, nosotros en vistas a proyectarnos hacia adelante, nosotros estamos pensando a 10 años nuestra diócesis, donde los curas vamos a ser mayores, donde no vamos a tener muchos curas jóvenes, y donde tenemos que promover en nuestras comunidades a los agentes de pastorales que se hagan cargo de instancias pastorales que los laicos pueden hacer, punto. Ya Ahí está. hay una capacidad de riesgo.
El que piensa hoy una comunidad donde todo depende del cura, a 5 años vamos muertos. Ya está eso. Ya está. ¿En otro lado del mundo ya lo hicieron? Sí. Bueno. Alemania. Alemania. Alemania, bueno. La misma Italia en algunas zonas. Sí. Francia. Ya está. Los países nórdicos, por ejemplo. Los países nórdicos. Aún en nuestra patria, fíjate vos, todas las diócesis del sur argentino. Sí. Por una cuestión solamente geográfica. Hay parroquias, en el curso de la semana pasada, en el grupo en que yo trabajaba, había un cura de Río Gallegos. Te hago el planteo de la parroquia suya. Es una parroquia que tiene 1.200 kilómetros cuadrados. Bien. Que él, de la sede parroquial a la punta, a la capilla que está en la punta de su parroquia, solamente puede llegar cuando va el avión del ejército a reabastecer las bases. Bien. Ahí va el cura también, va el médico, van todo el personal de salud, se quedan una semana y en esa semana el cura tiene que hacer todo: bautizar, casar, confirmar, dar la catequesis y todo, y vuelve recién dentro de 3 meses. Y en ese tiempo la comunidad sigue viviendo, le deja consagradas las hostias para las celebraciones los fines de semana, las celebraciones las hacen ministros, porque no hay otro cura, obviamente es su parroquia. Una parroquia que tiene que manejar hoy a través del WhatsApp, de las redes, las catequesis las manda a través de los correos electrónicos, a través de los WhatsApp, sí. Y te estoy hablando de Argentina, en el sur de nuestro país, ¿no? Ahí está. ¿Y funciona? Y él nos contaba que han tenido que dar esos pasos y adecuar la pastoral a estos reclamos, y que obviamente que es un proceso, no es algo que lo conseguí de un día para el otro, pero es un proceso que tenemos que ir. El desafío de arriesgar. Pero nosotros venimos acostumbrados que nuestra catequista reúne a 10 chicos y les da catequesis toda la semana y los tiene como pollitos ahí juntos. Y bueno, a futuro en eso tiene que haber un cambio de mentalidad. Sí. Porque si uno se queda en esa seguridad y te pasa por arriba todo lo demás. Claro, aparte que sí. Y así hay otras formas de llegar también. Exactamente. Si lo importante es llegar, no importa el método. Hoy, por ejemplo, un ámbito muy concreto nuestro, cuando todos los días pasamos por WhatsApp el Evangelio del día. Es una forma muy excelente de evangelizar y que está a la orden del día. Te pasan una reflexión que hace un catequista, yo veo que acá en la ciudad da vuelta eso, de Rosario o de un sacerdote de tal lugar, donde el Evangelio del día te lo hace en 2 minutos con una reflexión. Bueno, es una forma de evangelizar sin ninguna duda, y que es muy valorable y que tenemos que usarlo y tenemos que apreciarlo y utilizarlo y explotarlo, esa forma, porque es la forma de evangelizar de hoy. Hay unas páginas fantásticas de eso, ¿no? Sí, también. Sí. También. Entonces, eso rompe con el quietismo, la pasividad, y suscita continuamente una capacidad de tener que dejar la seguridad a la que a lo mejor estoy acostumbrado para arriesgar ámbitos nuevos que son desafíos, pero que son necesarios asumir. A ver, si uno lo pensara remitiendo este tema, y cada uno lo puede aplicar a su profesión, a su ámbito de hobby, si uno lo pensara, San Pablo hoy, el que visitó su mundo en su momento, al lomo de caballo y de barco y pueblo por pueblo. Si uno lo pensara, San Pablo, ¿cómo evangelizaría San Pablo? Pero sin ninguna duda, ni lo piense. Tendría una página de Facebook, tendría un WhatsApp, tendría las redes, tendría una multiplicidad de redes sociales para llegar a donde físicamente no se puede llegar. Eso, pero ni se plantea eso. Entonces, continuamente uno tiene que saber, bueno, cómo se hace una página de Facebook, cómo se hace una página en Internet, cómo hacer una catequesis amenizada para llegar a la distancia y estar comunicado con
A usted, padre, que tiene Facebook, ¿no es cierto? ¿Tiene Instagram también? Sí, también. Bueno, ahora los circulistas me hicieron muy el bien, Instagram. Así que bienvenido, padre. Gracias. Bienvenido. ¿Le mandan mensajes? Sí, sí. Aún el Facebook de la parroquia también. Consultas, no solamente consultas por secretaría, sino a veces preguntas en el ámbito de situaciones de vida que uno pasa, ¿no? O sea, la gente lo usa como medio de comunicación. Sí, totalmente. Qué bueno eso. Totalmente. ¿No? Es muy bueno. Y usted se pone y lo lo maneja usted. Es un ámbito que, por eso te digo, qué bárbaro eso, es un novedoso. Nos saca de ese quietismo o de esa seguridad a la que uno estaba acostumbrado, pero te enfrenta a un mundo, vos lo decías recién, donde uno programa futuro sin tener las seguridades a las que estamos acostumbrados. Pero lo que pasa es que también son seguridades mentirosas. A ver, ¿qué seguridad? Pero son seguridades. Claro, pero mentirosas también. Sí. Nos autoengañamos. Sí, seguridad, ¿qué seguridad? Porque, por ejemplo, está bien, seguimos haciendo siempre lo mismo. El sacerdote sigue haciendo siempre lo mismo. Pero va viendo qué resultado va teniendo. A este no llegó por esto, a aquel no llegó por el otro no. Entonces, digamos que mi fin, mi entrega, la vida a esto, para que funcione, tengo que buscarle la vuelta. Ahí es donde uno tiene que explotar los dotes y los carismas que a veces corren el riesgo de en determinado momento de la vida empezar a dormirse. Hablaba de una situación etaria, donde cumplimos años, claro, y a nuestra edad, por ahí la gran tentación es decir, ¿cuánto me falta para jubilarme? Y acá no podés pensar eso. Tenés que seguir. Hay que hacer como los judíos. ¿Cuándo se jubilan los judíos? No sé. Nunca. Bueno. Eso leía yo. Nunca. Claro. Hay que estar en permanente. Uy, que no me escuche Macri, que justamente está queriendo levantar la jubilación. Yo doy ideas todavía. Pero es imperioso tener ese pensamiento, ¿no? Imperioso. Lo que pasa es que ahí está el tema de la vocación o del llamado. Si uno está llamado a algo, está bien, después con el tiempo, hasta bien en las reconversiones. ¿Sí? Hoy me toca acá, mañana me toca allá, en la actividad. Pero el objetivo es siempre el mismo. A ver, si yo quiero acompañar a mi comunidad desde esto, ustedes, bueno, los sacerdotes, nosotros mismos también, por un lado, los laicos, en lo que nos toca, el objetivo también es un poco el mismo de decir, bueno, ¿cuál es mi llamado? ¿En dónde me siento yo llamada a hacer crecer el don o a brindarme a la comunidad? Y yo veo que hay gente que, bueno, a lo mejor trabajó en una administración y después se pone en la comisión porque quiere ayudar al club o quiere ayudar a la cooperadora ayer estuvo Nelia Manera acá, la cooperadora del hospital. Y bueno, entonces yo todo lo que sé lo pongo también ahí. Y a lo mejor son un poquito menos horas que lo que venía antes trabajando, pero lo voy haciendo, voy estando. Y claro, porque este tema de jubilarse, digamos, a veces es como decir, bueno, hasta acá. Claro. Y el hasta acá no existe. Y es muy tramposo y muy enfermizo también. Mal eso, sí. ¿No es cierto? Yo siempre pienso, estar en mi pensamiento, en los docentes nuestros. Porque tienen que conjugar el desgaste propio del trato con las personas, no solamente con los niños o los adolescentes o jóvenes, sino también con las circunstancias de las familias, con los adultos, y este avance feroz de las redes y de los medios modernos que, claro, todavía no se han incorporado a nuestras escuelas. Entonces, yo veo allí un desgaste serio de los docentes porque tienen que hacer frente a todo un proceso de educación con un arco y una flecha todavía. Porque en la educación no se actualizaron los medios. ¿Qué es lo que nos está pasando en el ámbito de la iglesia con la catequesis? Hoy necesitaríamos una catequesis ayornada a lo que son los medios modernos, porque nuestros chicos están acostumbrados a esto. Y nosotros a veces caemos con un sistema que tenemos que reconocerlo. Es un sistema que pertenece a los siglos anteriores, donde entra
el razonamiento intelectual a través de la hoja y del papel y del libro. Y no le demos un libro a pobre chico, se asustan. Claro, entonces no es fácil. Claro. Lo mismo que yo siempre digo, el tema de nuestras misas. Y tenemos que aprender a ayornarnos. Yo sé que cuesta, que todavía no tenemos todos los medios, que tenemos que ir dando pasos, pero por ahí, ¿por qué la misa es aburrida? Y porque es una estructura que en algunos ámbitos no está adecuada al reclamo de una mentalidad de hoy, a la que nuestros niños se han adecuado. Cuando hoy todo pasa por la imagen, por lo visual, llegar a una instancia cultural donde todo solamente es reflexivo y de palabra, tenemos un choque. No porque la misa sea aburrida, sino porque hay un choque en los medios que estamos usando. Vuelvo a repetir, son planteos que a nivel comunitario y a nivel personal y social, uno le va a ir dando respuesta, no de un día para el otro. No tenemos que desesperarnos, no tenemos que angustiarnos, tenemos que seguir adelante, tenemos que ir haciendo el proceso de adecuación que lleva su tiempo. Pero uno no puede quedarse estancado en decir, esto es así y no tiene que cambiar, ¿no? Porque vamos muertos. Es así porque era así. Ya está, ya cambió eso. Uy, se vino a full con el jesuita español. El padre Germán Arana, sí. Él es un hombre de 71 años, sí, que dio todas sus charlas desde una tablet. Él. Y en el momento que daba la charla, sí, él mismo te iba pasando por un programa al que habíamos bajado cada uno en nuestro celular, e iba bajando su charla en el celular de cada uno de los participantes. Y te estoy hablando en Cura Brochero, en el salón cultural de la municipalidad, porque ahí se hicieron las reuniones, y vos terminabas el trabajo, hacíamos los trabajos por la tarde. Los trabajos en grupo los hacíamos en el Colegio de las Hermanas, donde había disponibilidad de aulas. Y allí había un secretario que el pensamiento, el desarrollo de las preguntas que íbamos realizando, el secretario de cada grupo las pasaba a un programa donde la comisión central iba recibiendo todas las respuestas, y en el plenario, por proyector, con un cañón proyector, pasaban en la pantalla, donde estábamos todos reunidos, las resoluciones que todos los grupos habían tomado. Ahí nomás. Ahí nomás. Quedó atrás el pásame el PowerPoint. Sí, el mimeógrafo. Claro, nosotros venimos de esa época. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo. En la escuela Rivadavia, yo fui a Rivadavia. Yo iba a Rivadavia y estaba la señorita que por ahí nos dejaba. Claro. Nos dejaba hacer. Ay, era lindo eso. Era la tecnología del momento. Una tecnología que parecía realmente una hoja, multiplicarla en tantas, era una cosa. Yo le explicaba a la nena que las antenas estas, antes del cómo llegaba la televisión. Bueno, sí, que hay algunas todavía. Las retransmisoras. Sí, de las antenitas de antes. Sí. Por ahí teníamos que enganchar. Sí. Entonces, bueno, en eso estamos. Y estamos grandes, la fe no escapa a esta instancia. Claro, qué lindo, ¿no? Pero está bueno, ¿o no? Los desafíos. Son desafíos que exigen arriesgar. Sí. Me parece que ahí está el planteo de fondo. Hay que arriesgar. Bueno. Pero si nos quedamos es peor. Ah, sí, van a llegar las frustraciones. Sí, aparte vamos para atrás. Son los malos sabores que por ahí aparecen después en la vida. De última, si le erramos, hacemos lo que nos dice siempre la gallega. Recalcular. ¿Recalculamos? Sí, tenés razón. ¿O no? Sí, recalcular. Sí, bien. Padre, qué bueno ese curso que fue. Así que buenísimo, mire. Bueno, al principio yo me sonreía, cumplí 58 años, había curas más jóvenes, pero muchos de mi camada, porque dentro de los equipos de la formación permanente se entiende
el equipo está formado por curas ya de varios años de ordenación, ¿no? Pero bueno, había algunos jóvenes. Y en algún ámbito uno tenía que acudir a ellos a que nos ayudara a actualizar alguna aplicación alguna cosita o alguna cosa que por ahí en el momento. Pero congeniamos de 10 y fue una grata experiencia. Dentro de este desafío, una grata experiencia. Y al padre le habrá dicho: sí, usted puede, padre, vamos, usted es un joven. Pero jesuita, obviamente que como jesuita, a la orden del día de todas las cuestiones modernas. Hay una página espectacular de los jesuitas, rezando voy. Ah, no la conozco. Ya se le va a pasar. Bueno, no la conozco. Sí, muy buena es. Y un hombre que da vueltas por el mundo entero, porque se pasa dando cursos en todos lados. Él se dedica a eso, aunque su residencia está en Madrid, pero aún a sus 71 años, una lucidez y una capacidad de entender el mundo moderno que... Claro, él lo entiende. Lo que pasa es que el tema pasa por ahí. Hay que entenderlo. Sí. Hay que entender. Y tener este criterio en la vida. Podemos recibir una jubilación por tal instancia, pero uno no se puede jubilar. Habrá cambios de parámetros, tendremos que hacer un cambio de metodologías, pero hay que seguir. Lo que pasa es que por ahí jubilarse, yo desde mi concepción, es negarse a dar también. O sea, jubilar, no la jubilación, estamos hablando de esta pensión, jubilación que te dan, sino el hecho de decir... hasta aquí llegué. No, hay que brindar, porque además... No existe más eso en el mundo, claro. De hasta aquí llegué. No, es imposible. Aparte hay gente tan valiosa, sí, que ha con toda la experiencia, con toda la sabiduría de la vida, con la sabiduría de esperar al otro, porque lo que no tenemos, y esperemos ir aprendiéndolo, es este hecho, uno va entendiendo que también hay que aprender a esperar. Se tienen después de una determinada cantidad de años. Sí. Entonces, yo creo que está muy bueno. Más nosotros, acá Argentina, no solo Argentina, pero nos toca a nosotros, que ya me parece que tenemos que ir definiendo de cómo nos organizamos un poquito y salimos de todo esto que nos está oprimiendo, porque escuchaba que se están tironeando ahí de quién ayuda a los que tienen frío. Sí. Que la iglesia, es por favor, un poco más serio. Pero son instancias por ahí muy mezquinas y muy ideologizantes. ¿No es cierto? ¿No? Y hoy hay que estar por arriba de eso y saber que estamos todos empeñados en dar ayuda en todos los órdenes. Y hay mucha gente que está ayudando a muchas instituciones. Y muchas instituciones. Sí. Yo lo veía el obispo que ponía, desde Cáritas mismo, y bueno, y la Cáritas es la iglesia también, ¿no? Entonces, me parece que, determinadas situaciones que uno va viendo, que está bueno que también la gente de más edad tenga mayor participación en algunas de las instituciones y decisiones, porque tiene mucha experiencia. Sí, mucha experiencia y también una capacidad de reflexión que es necesaria también en estos ámbitos. Yo me parece que sí. No es solamente una cuestión de hacer por hacer, sino también tener el resguardo de un ámbito reflexivo al que no se puede renunciar. Así es. Bueno, padre. Así que arriesgar y a no tener miedo a los desafíos. Vamos, gente. Y para los creyentes, yo siempre tengo presente esto de que Dios protege la obra de sus manos. Sí. Así que mientras estemos en la obra... Sí, eso no lo dudemos y la providencia siempre nos va a asistir. Y si no estamos en la obra, mejor que nos vaya mal, porque así nos vamos a donde tenemos que estar. Nos corregimos. Sí, así es. Bueno, ¿y para esta semanita qué tiene, padre? Estamos precisamente en la semana de San Camilo, que es el próximo 14, si Dios quiere, el domingo. Sí. Y junto con la Pastoral de la Salud, en todos estos días y parte de la semana que viene, estamos celebrando y administrando la bendición de los enfermos en las residencias, en los geriátricos, en las casas de los ancianos de nuestra ciudad. Pero también hay dos actividades que me parecen interesantes. El próximo fin de semana, 19, 20 y 21 de julio,
se realiza aquí en Las Varillas el encuentro diocesano de prejuveniles, de adolescentes de 12 a 14 años. Los prejus, que vienen de toda la diócesis. La sede va a ser el Instituto María Inmaculada, y las hermanas han ofrecido las instalaciones. Sí. Y así que estamos organizando esto, porque va a ser una movida y lo vamos a ver en algunos barrios de la ciudad, porque van a estar misionando el sábado por la tarde en algunos barrios los prejuveniles de toda la diócesis. Y bueno, estamos largando también la bicicleteada parroquial, 4 de agosto, primer domingo de agosto, así que ya anoche se lanzó con la Junta de Catequesis, toda la organización, todo el desarrollo de la bicicleteada parroquial, con los niños, pero también con las familias, una instancia para empezar el mes del niño, porque hoy sabemos que ya no es un día, sino que todo el mes de agosto es el mes del niño, y bueno, es una gracia que lo que tenemos en la ciudad. Va a ser la 23ª edición de la bicicleteada parroquial, donde todos estamos invitados a participar y a celebrar, empezar este mes del niño con este corazón que siempre tiene lugar para vivir la gracia de ser niños, como Jesús nos dice en el Evangelio, ¿no? Muy bien, muy lindo. Hay que ir preparando la bicicleta. Sí, y las rodillas. Sí. Y las rodillas. Hay que ir al gimnasio, padre. Ese es un desafío que nos rompe la capacidad de riesgo. Bueno. Hay que vencerla. Vamos, padre, usted puede. Bueno, padre, muchas gracias, ¿no? Un buen fin de semana a todos. Gracias a vos, Andrea. Continuamos nosotros aquí con la FM Vive.